Y les contamos que una de las novedades de los resultados del CIMSS entregados esta semana es que la convivencia escolar puede significar una diferencia de hasta 42 puntos entre un establecimiento que tiene buena relación y otro donde las relaciones interpersonales son malas. Bueno, queremos conversar sobre la importancia de la convivencia en la comunidad educativa y nos acompaña el académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, José de la Cruz Garrido, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Germán, muchas gracias. A ver, quizás este tema es poco abordado. Cada vez que hablamos del CIMSS hablamos de números nomás, de cifras, pero no quizás de otro tipo de habilidades que deberíamos preocuparnos un poco más. ¿Para usted qué importancia tiene justamente las relaciones humanas? Bueno, lo que tenemos ahora, la información que tenemos son buenas noticias porque de alguna manera se corrobora lo que ya se sabe. Hace ya 15 años que se viene haciendo trabajo que muestran no solo que esto es una dimensión más que se está evaluando, sino que además es gatillante de mejoramiento de rendimiento académico. No solamente el tema de la convivencia escolar, sino también el compromiso académico de los estudiantes y cómo sobre la base de trabajar esa dimensión se pueden lograr mejoras sustantivas. ¿Cómo se mejora preocupación de los padres por sus hijos, compromiso de estos hijos, de estos estudiantes por estudiar y que genere a su vez una sinergia de mejor convivencia escolar? ¿Cómo se genera ese avance y esos cambios? Bueno, en los países desarrollados, pensemos en Finlandia, Estados Unidos, Inglaterra, existen planes, existen programas, existe mucha investigación científica, existen datos, eso es muy importante, y estos programas apuntan fundamentalmente a la comunidad escolar, a modelos descentralizados. El tema de la comunidad escolar es fundamental. Si no contamos con comunidades que sean cercanas y contamos en cambio, por ejemplo, con paradigmas burocráticos en donde las autoridades están lejanas de las tomas de decisiones, es muy difícil lograr rendimientos en estos aspectos, porque estos aspectos tienen que ver con lo que sustantivamente nosotros llamamos ética, ¿no? o compromiso cívico, y por tanto la cercanía, por ejemplo con el profesor, con el tipo de liderazgo que tiene que tener el profesor al interior del aula, ¿no? Cómo administra el aula, cómo se comunica con los padres, cómo los padres se comunican entre sí. Todos los planes que existen y que se están elaborando hoy día y que ya llevan los suficientes años como para poder decir que son exitosos, van en esa línea. O sea, yo diría que como respuesta es la comunidad escolar es la respuesta y el colegio tiene que ser una suerte de centro cívico de las comunidades locales que puedan administrar esta cuestión. Mucho se ha hablado también, por ejemplo, ha sido discusión el tema del bullying. Exacto, y otras situaciones que se viven en los colegios, pero al final esa es la última expresión de una situación que es mucho más de fondo y un proceso que se origina con otros patrones. ¿De dónde se originan estos problemas que finalmente se evidencian a través del bullying, los malos tratos, en fin? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el bullying efectivamente se ha robado, digámoslo así, la tribuna, ¿no? Los titulares, y claramente es un fenómeno extremo, ¿no? Es como si nosotros nuestra convivencia social la redujéramos al robo con violencia, ¿no? Hay un sinnúmero de situaciones en las cuales nosotros estamos expuestos a la convivencia y no son precisamente violentas, ¿no? Entonces, por tanto, el tema de la convivencia escolar yo diría que no hay que resumirlo al tema del bullying. Ahora, el tema del bullying, si no me preguntan, yo no soy un especialista de bullying, pero lo que he leído es que efectivamente es un tema multidimensional. Es importante, por ejemplo, temas de tipo afectivo que tienen que ver con la casa. También tiene que ver el modelo respecto al rol del bystander, ¿no? Del observador, qué hacen los observadores del comportamiento violento, y nuevamente aparece el profesor. Muchas veces el silencio que ocurre al interior del aula o los fenómenos a veces son cómplices, ¿no? Docentes o de la comunidad escolar, y al ser tolerante con este tipo de fenómenos, bueno, estos tipos de fenómenos se pueden expresar. Pero yo diría que no hay que resumir el tema de la convivencia escolar al tema del bullying, porque es un caso extremo. También hay otras formas de violencia psicológica. Hoy día existe el ciberbullying también, que también es transparente, y están los videojuegos, en fin, hay un montón de cosas que hay que prestarle atención y hay que atenderlo de una manera no solamente... Pero eso lo decía en términos de que es la última expresión, ¿eh? Como que ya sí, es una última expresión extrema. Ahora, ¿cuánto pesa dentro de la convivencia escolar tener hoy día generaciones estudiantiles quizás completamente alejadas desde el punto de vista de los avances tecnológicos, de los avances psicológicos? Es muy común decir, oye, yo a los 7 años no hacía nada de lo que este niño hace, por ejemplo. Claro. Ese distanciamiento entre dos generaciones quizás tan distintas entre un profesorado y alumno, en términos de convivencia escolar, ¿son temas que quizás se debiesen abordar o no? Yo creo que sí, yo creo que hay que abordarlo, y hay que abordarlos también de manera poco ingenua. Yo solamente te voy a dar un ejemplo. Existe un juego que se llama GTA, que creo que lo han bajado en Chile unos 400.000 niños. Se vende a menores de 11 años o 12 años, y son juegos que en mi época existía la pornografía como la gran cosa que uno podía hacer dañina. Esto es otra cosa.
Estamos hablando de juegos que permiten la trata blanca, prácticas delictivas, que tienen discursos en off que son aberrantes. Y hoy día existe literatura que muestra que los comportamientos antisociales pueden ser gatillados por la experimentación constante desde temprana edad con videojuegos. Entonces, por lo mismo que el videojuego o las redes sociales o los mecanismos de mensajería no deben ser vistos simplemente de manera ingenua. Son instancias de comunicación además con lenguajes que ya a veces escapan, como tú dices, a los adultos, porque usan jerga. Antiguamente existían los fotolocos, ahora ya no existen, no están tan en boga, pero hay muchas instancias en donde se pueden prestar para que en el fondo nuestros hábitos morales desde temprana edad se vean vistos erosionados. Y desde el punto de vista de la interrelación, y como no hay un comando de la autoridad, en este caso los profesores, los padres, no hay una comunicación, no hay una coordinación, y no es de público conocimiento los alcances que tienen estas cosas, bueno, los efectos no se dejan esperar. Como te digo, estos juegos se venden en cualquier parte y nadie, yo no he escuchado nunca en la opinión pública que debiera uno controlar, por ejemplo. Solo para terminar, porque el tiempo se nos está yendo, pero muy corto. La relación apoderados-alumnos, desde el punto de vista de la convivencia, ¿existen hoy día los elementos y mecanismos para poder mejorarlos, para disminuir esos 42 puntos que hoy día nos entrega por lo menos el SIMS? Yo creo que los mecanismos están, hay una ley, hay una superintendencia, los colegios yo creo que tienen la capacidad administrativa para hacerlo. Lo que falta y es lo que hay que apostar es a generar conocimiento y a generar nuevas herramientas para poder trabajar estas cosas, ¿no? Es decir, y hay investigación en Chile y hay que ser capaz nuevamente de apostar por el conocimiento. Yo creo que las universidades en ese sentido son una instancia de generación de conocimiento y que tiene que estar coordinado con las instancias descentralizadas, por supuesto, es lo más importante de los colegios, de las comunidades locales. Bueno, José de la Cruz Garrido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Listo, que esté muy bien. Y nosotros hacemos una pausa. A esta hora regresamos dentro de poco con más noticias.